Esta semana se han cumplido 60 años de la inauguración del Concilio Vaticano II. Con este motivo se han escrito una gran cantidad de artículos con más o menos peso teológico y también ha habido bastantes discursos y homilías, por ejemplo, la que pronunció el Santo Padre de la Basílica de San Pedro con motivo de la conmemoración del evento. Pertenezco a la inmensa mayoría de los curas vivos, es decir, aquellos que hemos sido educados en el posconcilio desde nuestra infancia. Mi formación en el Seminario de Mallorca yo la considero bastante buena. Lo que vino a continuación, bueno, sobre eso hay sus más y sus menos. Pero fui discípulo, amigo de José Luis Martín Descalzo, sacerdote, periodista, autor del inolvidable Un periodista en el concilio. Con él mantuve muchas conversaciones donde me limitaba a escuchar y a preguntar, así que algo sé sobre la génesis de los documentos conciliares. El concilio, los documentos del concilio se elaboraron como documentos de consenso. Un consenso establecido, marcado por la decisión de Pablo VI de no aceptar, de no aprobar, poniendo su firma en ninguna herejía, pero a la vez con la decisión de Pablo VI de tener que aceptar algunas ambigüedades. Esas ambigüedades, inevitables en todo documento de consenso, es quizá lo que ha llevado en buena medida, si no en todo, a la confusión que se ha generado después del concilio. Pero no digo que sean esas ambigüedades las culpables. Quizá lo que ha pasado es que han sido utilizadas por parte de aquellos que incluso antes de que se terminara el concilio ya empezaron a aplicarlo en un sentido radical y extremo, llevando al máximo lo que les permitía el concilio y cruzando esos máximos. Es lo que se llamó el espíritu del concilio, es decir, algo que no estaba escrito, pero que se interpretaba de tal forma que cabía pensar que con el Concilio Vaticano II empezaba una nueva iglesia, que había un antes y un después, y que con el concilio se procedía a una ruptura con todo lo anterior y no a una elaboración continuada, a una fidelidad con aquello que le había precedido. Tanto San Juan Pablo II como el Papa Benedicto XVI se esforzaron, hicieron todo lo posible para que la aplicación del concilio fuera en continuidad con la Escritura y con la tradición. A la vista de lo que está sucediendo, hay que decir que no lo consiguieron, o al menos no lo consiguieron totalmente, y que como mucho retrasaron esta irrupción del espíritu del concilio que estamos padeciendo hoy. Una irrupción de un espíritu que no es el Espíritu Santo, porque es un espíritu de ruptura, y el Espíritu Santo es siempre un espíritu de unidad. Pero a pesar del desastre que representa la aplicación en ruptura del Concilio Vaticano II, porque es esa aplicación la que está matando el concilio, esa aplicación de ruptura, a pesar de eso, con todo lo grave que es, a mí me duele muchísimo más que el concilio haya sido, el posconcilio haya sido infiel a lo que quiso San Juan XXIII cuando lo convocó. Para San Juan XXIII era imprescindible ayornar a la Iglesia. Es una palabra italiana, ponerla al día. Pero él dejó muy claro que la mejor forma, la única forma de poner la Iglesia al día sin que se mundanizara, era precisamente volver a la raíz, volver al origen, volver a la Iglesia primitiva. Esta era la intuición de San Juan XXIII. La Iglesia tiene que ponerse al día sin mundanizarse. Tiene que ponerse al día, pero sin ser del mundo. Tiene que estar en el mundo sin ser del mundo para cumplir aquello que estableció su fundador, nuestro Señor Jesucristo. Eso no sé hasta qué punto, ni siquiera se intentó. No es que
se haya aplicado los textos conciliares con esa lectura, con esa hermenéutica de ruptura. Es que lo esencial me da la impresión de que ni siquiera se intentó, y eso es para mí enormemente doloroso. Me explico. ¿Qué había en el principio? ¿Cuál era la iglesia primitiva? Cuando uno piensa en la iglesia primitiva, piensa en la comunidad de Jerusalén, aquello de poner los bienes en común, aquello que cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, es una visión un poco angelical de una realidad que pronto dejó de existir. Pero esa no era la iglesia más primitiva. La iglesia primitiva estaba formada por una mujer y un hombre. Una mujer, una ama de casa, la esposa de un carpintero, María, la Inmaculada, la siempre Virgen. Y un hombre, el hijo de María, de profesión carpintero como su padre, probablemente. Pero este hombre era la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz. Y en el vientre de esa mujer inmaculada, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la iglesia primitiva, Cristo y su Santísima Madre, la Madre de Dios. Esa es la iglesia primitiva. Y a esa iglesia es a la que, estoy seguro, quiso que volviéramos cuando San Juan XXIII convocó el concilio. Y esa es la iglesia a la que no se ha vuelto. Si hubiéramos vuelto a esa iglesia, desde el punto de vista espiritual, nos estaríamos esforzando por dar más, por amar más a aquel que tanto nos ha amado, por tener una espiritualidad del agradecimiento, una espiritualidad que nos lleve a intentar los máximos, aunque esos máximos nunca los podamos conseguir porque somos pecadores, pero a intentar dar el máximo posible por agradecimiento a Dios. Y en lugar de eso nos encontramos con manipulaciones del mensaje, retorcimientos del mensaje de cara a justificar con la conciencia tranquila aquellas obras que dan gusto a nuestras pasiones. Es decir, en lugar de dar más, intentamos dar lo menos posible, pero eso sí, con la fachada de que estamos siendo buenos y con la conciencia tranquila, no sé si de cara a Dios o a uno mismo, pero sí de cara a los demás. Hacer lo que le pide el cuerpo y encima parecer buenos. No dar más, sino dar lo menos posible. Esta es la espiritualidad que subyace en buena parte del debate que estamos teniendo. Si hubiéramos vuelto a la iglesia primitiva, estaríamos interesadísimos en proclamar la divinidad de Cristo. Cristo, verdadero hombre, es verdadero Hijo de Dios, es Dios. Y proclamar la divinidad de Cristo significa aceptar íntegramente su mensaje y aceptar que su mensaje es intocable. Tocar el mensaje de Cristo. Atreverse a decir que el mensaje de Cristo está anticuado en este punto o en aquel y que tiene que ser sometido a las nuevas técnicas, a las nuevas ciencias o a la opinión pública, es negar la divinidad de Cristo. Es el pecado y la herejía del arrianismo que consideraba a nuestro Señor como un gran mediador, como un grandísimo profeta, pero que negaba que fuera el Hijo de Dios vivo. Y si nosotros hubiéramos vuelto a ese origen y a confesar la divinidad de nuestro Señor, estaríamos también proclamando el gran don de la esperanza. Ese don que nace, que surge de la resurrección de Cristo, que es el inicio de la verdadera expansión del cristianismo, cuando aquellos hombres llenos de miedo y acobardados, que habían sido testigos de los milagros, encuentran el gran milagro de la resurrección y salen a la calle ya sin miedo, porque saben que hay vida eterna. ¿Se habla hoy de la vida eterna? Los católicos practicantes, no los paganos bautizados, ¿tienen en cuenta la existencia de la vida eterna en su comportamiento normal o cuando les llegan las enfermedades y la muerte suya o de los seres queridos? La vida eterna es un tema tabú del que no se habla. Hemos robado a los hombres el maravilloso regalo de la esperanza que Cristo nos ha concedido.
si hubiéramos vuelto a los orígenes, estaríamos proclamando la divinidad de Cristo, que surge como expresión de la resurrección, cuando aquel dubitativo Tomás, invitado a meter los dedos en el agujero de los clavos, cae de rodillas y proclama por primera vez: Señor mío y Dios mío. Tenemos fe y tenemos esperanza. Pero es que si hubiéramos vuelto a esa iglesia primitiva, no solamente estaríamos intentando dar el máximo y no regateando para ver si podemos dar menos del mínimo, sino que además nosotros que estaríamos viviendo la verdadera caridad. Porque la caridad consiste en amar a Dios en primer lugar y por Dios amar al prójimo. Por Dios amar al prójimo. Y en lugar de eso hay un sentimentalismo vacío, palabrero, retórico, que se queda en frases ampulosas que no significan nada y que ni siquiera llegan al nivel de la auténtica solidaridad como virtud humana. Se habla, se teoriza, se habla de los pobres, del compromiso con los pobres, de la naturaleza, pero ¿quién es el que lo lleva a la práctica? Si hubiera caridad, fruto del amor al Dios que te ha amado y que te lleva por Dios a amar al prójimo hasta dar la vida si hace falta, si hubiera caridad, evidentemente toda esta retórica no sería falsa y demagógica, sino que habría sido sustituida por obras concretas. El fracaso del posconcilio y con él del concilio está en que no hemos vuelto a los orígenes, en que no amamos más al Señor, en que no amamos más al prójimo, en que no tenemos más fe, en que hemos perdido la esperanza. Esto es fruto de las ambigüedades de un texto de consenso explotadas por los que se amparan en un no escrito y aún más etéreo y ambiguo espíritu del concilio. Seguramente se discutirá durante muchísimo tiempo si se debe al propio texto o a la lectura en ruptura de ese texto, lectura malintencionada. Lo que yo puedo decir es que el objetivo del concilio no se ha cumplido. ¿De quién es la culpa? Lo tendrán que decir los estudiosos cuando pase el tiempo. Pero el objetivo del concilio era poner la Iglesia al día sin traicionar sus raíces. Llevar la Iglesia al origen, un hombre y una mujer y un hombre. La Inmaculada, la siempre Virgen, la esposa de un carpintero, el Hijo de Dios hecho hombre en el vientre de ella, un carpintero que es verdadero hombre y verdadero Dios, alguien que muere en la cruz para darnos la vida. ¿Creemos esto? ¿Amamos a este Cristo, Dios y hombre? ¿Estamos dispuestos más que nunca a dar la vida por Él? Como eso, por desgracia, en la mayor parte de los casos no está sucediendo, como se ha perdido la esperanza y la caridad es un sucedáneo demagógico de lo que es el verdadero amor, hay que decir que por una causa o por otra el posconcilio ha fracasado. No sé si estamos a tiempo de volver a empezar. Desde luego hay que intentarlo porque, de lo contrario, la tragedia nos afectará a todos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.